Y vamos a ver qué tal andamos delante del Señor, conforme a su palabra, porque muchas veces decimos nosotros, yo ando bien, yo estoy bien, no tengo temor de nada, correcto, porque somos salvos, ¿verdad? Porque un día aceptamos a Cristo. Y en el Espíritu, dentro de nuestro interior, podemos estar nosotros bien delante de Dios. Pero el apóstol Pablo describe que el cuerpo de nosotros, del externo, está expuesto al pecado. Y como estamos en un mundo de pecado, podemos quizás participar de alguno de ellos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que dio a su Hijo y hoy por medio de Él somos lavados de todo pecado, ¿verdad? Y como lo dice el apóstol Pablo, miserable de mí, dice que con el yo interior sirva a mi Padre, o sea, a Dios, pero con el exterior puedo andar en el pecado. Más gracias doy, dice, porque nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Entonces, nosotros también, gracias damos porque nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado, hermanos. No de los futuros, sino de todos los pecados que pudimos haber cometido. Ahora tenemos nosotros que hacer, cuidarnos y guardarnos de no pecar. Y si llegásemos a pecar, como lo dice la palabra, abogado tenemos para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a entrar en el conocimiento de la palabra. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y voy a dar lectura a esos versículos y luego entramos en el conocimiento de la palabra. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Padre amado, que me dé entendimiento, me dé conocimiento, Padre. Y así, Señor, me preparo, Padre, para traer su mensaje. Le ruego, pues, que me use, Padre, para que al abrir mis labios, mi boca, sea el Espíritu Santo el que me motive a hablar, Padre. Que no sea yo el que diga las cosas y me guíe, Padre, por su palabra únicamente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 16, hermanos, trae un mensaje bien tremendo. Gloria a Dios. Porque nos habla de la santificación que hemos recibido. Por eso dice, digo yo, pues andad en el Espíritu. Y usted se ha puesto a pensar cuando escucha estas palabras que dice el apóstol Pablo, el cual el Espíritu Santo nos motiva para que los digamos y están escritas en las Sagradas Escrituras. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Parece un mandato, pero más que mandato, es una exhortación, es una invitación para que andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sentía la necesidad de exhortarnos a través de las palabras que Dios le estaba dando. Y usted se ha puesto a pensar, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu quiere decir, hermanos, que nosotros estamos, cuando andamos en el Espíritu, estamos libres de todo pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, cuando mora en nosotros, no puede permitir que el pecado esté allí. Pero aflora, nosotros podemos pecar aunque tengamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Pero nosotros somos de los que creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo esté en nosotros por la manera en que nosotros vivimos, de acuerdo a la palabra de Dios. Mas si alguno no vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuidado, hermanos, cuidado. Porque mire lo que dice enseguida. Gloria a Dios.
y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, hermanos, nos olvidamos del mundo, hasta cantamos coritos, nos acordamos de algún versículo de la palabra, tratamos a la mujer con cariño, a los hijos, mi hijo, esto, lo otro, les hablamos bien, porque el Espíritu de Dios nos motiva a hablar de esa manera. Pero cuando usamos un vocabulario pues fuerte y que quizás podamos ofender a la persona a quien le dirigimos la palabra, sea quien sea, ¿piensa usted que el Espíritu Santo está en usted cuando usted habla palabras ofensivas? No cuando está regañando a su hijo, no cuando usted está dando una orden que así se haga algo, que lo hace de una manera agradable, sin ofender a nadie. Porque muchas veces, hermanos, creemos que no ofendemos a nadie y sí podemos ofender a alguien y aún estar ofendiendo a Dios, porque decimos que tenemos el Espíritu Santo y estamos usando palabras ofensivas o alusivas a alguna cosa mala, ¿verdad? Que quizás queramos dar a entender algo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no nos motiva a hablar de esa manera, hermano. Ya hemos hablado de los dones espirituales. Y ahí precisamente en Gálatas, ahí están. Y hemos hablado que nosotros, para Dios, somos hijos amados. Que Él nos ha llenado por medio de nuestro Señor Jesucristo de la fe, de la virtud y de tantas cosas tan hermosas que nos ha dado, hermanos, que lo hemos traído paso a paso a través de lo que estamos predicando. Entonces, considerémonos nosotros, mis hermanos, si andamos en el Espíritu o no andamos en el Espíritu, cuando obramos nosotros de una manera que usted misma dice, ay, creo que obré mal, no debí gritar, no debí hacer esto. Y cuidado con los ademanes, hermanos, porque los ademanes quieren decir cosas fuertes también. Yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, lo que hacía uno cuando le caía uno a alguien mal o algo y con ademanes se despedía uno, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque el enemigo va a aprovechar cualquier descuido de nosotros para meternos dentro del pecado. Por eso el apóstol Pablo aquí nos está recomendando, gloria a Dios, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice en Romanos, a ver por qué, Romanos 8. Vamos a ver qué nos dice allí también el apóstol Pablo en Romanos 8, gloria a Dios. Versículos del 11 al 16, los voy a leer y hago alguna intercalación en ellos, pero voy a leerlos. Del 11 al 18, ¿verdad? Sí. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Gloria a Dios, fíjese bien. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no somos deudores a la carne, hermanos. ¿Por qué vivir como en la carne? Ya no somos deudores a la carne, gloria a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y nosotros vivimos porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nosotros hemos hecho morir la carne a través de la confesión de pecados ante nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos perdone, para que Dios nos perdone por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que acá viviréis. El 14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano, lo hermoso, lo precioso que es guiarnos por el Espíritu Santo? Porque estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sea conmigo, Padre, sea con nosotros. Y gracias por ello. Amén. Gloria a Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando andamos en el Espíritu. Cuando rehuimos el pecado. Porque en este mundo, hermanos, hay mucho que puede hacernos pecar. Y lo voy a volver a repetir. No se dejen llevar por el mundo. Las modas, todas esas cosas son del diablo, porque los homosexuales son bien encargados ahorita de las modas y las están metiendo por todas partes y de todas maneras. Así que tengamos mucho cuidado cómo andamos, hermanos. Gloria a Dios. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, ahí viene la promesa, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, hermanos, que esta escritura, por medio del apóstol Pablo, nos está animando y exhortando a la vez para que vivamos en el Espíritu. Ya dejemos el mundo en paz. Estamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos del mundo. Así es que tenemos nosotros que vivir de acuerdo a la palabra. No podemos salirnos, no podemos estar en otra parte más que en este mundo en que estamos, pero viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y mire que vamos a vivir una vida tranquila, una vida sin sobresaltos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de sus ángeles. Amén. Y gloria a Dios. De manera que nosotros, amados hermanos, tenemos que ver la manera, si es que en alguna manera a veces la carne nos atrae, porque la carne siente gusto por muchas cosas. Pero pensemos, ¿esto le agrada a Dios? Porque con el cuerpo podemos, porque es la ley, con el cuerpo podemos guiarnos hacia el pecado, pero por el amor de Cristo y el Espíritu Santo nos dejamos guiar por Él, por el Espíritu Santo, para bienestar de nosotros, como nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, que busquemos las cosas de Dios y no satisfagamos los deseos de la carne. Versículos 17 y 18 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se da cuenta? Estos se oponen entre sí para no hacer lo que queramos. Así que todos los que estamos en el espíritu, hermano, somos ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, no obedecemos las cosas de Dios, quiere decir que nosotros estamos pues negando la verdad que está escrita en la palabra. Debemos de ser nosotros hacedores, no oidores de la palabra de Dios. Porque también lo dice, sed pues hacedores, no oidores de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros procuremos pues seguir adelante, no dejar que la carne sea la que venza, sino que sea el Espíritu Santo el que nos motive y nos mueva a guiarnos por la palabra de Dios
En el mundo hay muchas cosas muy hermosas por las cuales nosotros debemos disfrutar, las cuales debemos de disfrutar también, porque para eso las hizo Dios. Pero no en el espíritu carnal, sino en el espíritu de Dios. Porque hermanos, no me negarán ustedes que si nosotros, como hijos de Dios, nos fuéramos a una fiesta mundana, no negarán ustedes que el cuerpo siente, porque yo he ido. Bueno, ya ahora tengo mucho tiempo que no voy, pero yo fui a muchas fiestas así y el cuerpo siente la tentación de moverse y hacer y todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo así es. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero la carne tiende a hacer una cosa y el Espíritu Santo nos dice otra y luchan entre sí para que no hagamos lo que debemos de hacer conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Por eso es muy importante que nosotros busquemos las cosas de Dios, mi amado hermano, y no las de la carne. Gloria a Dios. Porque si buscamos las de la carne, estamos perdidos. Así es que tenemos nosotros que ver que las cosas de Dios, no las de... Miren, en Romanos, ahí el Espíritu nos da la victoria sobre el pecado. En Romanos 8:2, ahí mismo donde estábamos ahorita, ahí también, ahí nos dice algo muy hermoso acerca de lo que es Romanos 8:2. Fíjense bien, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. De manera que nosotros somos libres porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si lo hemos aceptado, entonces nosotros no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Y ahí mismo también ya lo quité, en Romanos 7, gloria a Dios, está un poquito más largo. Romanos 7, a ver, vamos a ver, aquí está. Ahí. Romanos 7, gloria a Dios, 15. Bueno, vamos a leer desde el 13. Fíjense bien, todo esto lo estoy llevando así para que usted se dé cuenta por qué tenemos que vivir en el Espíritu, por qué el apóstol Pablo nos está recomendando todo en estos pasajes, cómo debemos de vivir. Versículo 13 en adelante dice, lo voy a leer nada más. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjense bien, otra vez nos lo está diciendo, tanto se los dice a los Gálatas como lo está diciendo a los romanos y nos lo está diciendo a nosotros. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué hermoso, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hermano, cuando está en nosotros, vivimos porque Cristo y el Espíritu Santo nos están protegiendo. Son los que nos están dando la vida para que la vivamos conforme a la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ya lo habíamos leído, ¿verdad? Porque no todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es que, gloria a Dios, hermanos, tenemos nosotros que ver que ay, perdón, hermanos, leí el 8 y es el 7. Porque muchas veces hacemos cosas nosotros que realmente son pecados, pero muchas cosas no son pecados, hermanos. Hay veces que podemos creer que
que comer carne es pecado, como cuando en Semana Santa que dicen, no hay que comer ni carne ni nada de eso. En ninguna parte de la Biblia dice que es pecado si nosotros comemos carne. Así es que Romanos 7 es 15, ¿verdad? 7 y 15. Déjenme verificarlo, hermanito, no vaya a cometer un error. Sí, 7 y 15. Dice, porque lo que hago, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta, hermanos? Fíjese bien, parece que como que se contradice el apóstol Pablo, pero si usted lo lee bien, usted se da cuenta de que cuando nosotros pecamos, quiere decir que el pecado está allí, quiere decir que el Espíritu Santo no está en nosotros, sino que lo hacemos nosotros a un lado para darle lugar al pecado. No creo que tenga que ver esto, no creo que sea así. ¿Sí me entiende? Porque somos muy, como seres humanos, somos muy dados a poder decir, yo no creo que sea así. No, yo creo que creo que es así, de esta manera. O podemos ser muy, envanecernos a nosotros mismos. Yo creo que yo tengo derecho a hacerlo. Guíate por la palabra de Dios si tienes derecho a hacerlo. ¿O no tienes derecho a hacerlo? Porque fíjate bien cómo habla el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, después de su conversión, fue una persona bien entregada a las cosas de Dios. Todas sus cartas, mi amado hermano, recomiendan muchas cosas. Lo que él padeció, lo que él sufrió, todo. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos dice, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate, dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Entiendes? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que él quería hacer por el Espíritu, no lo podía hacer. Y va a hacer lo que aborrece él, que dice, yo no debo hacer eso porque es pecado. Mas, sin embargo, dice, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado está allí. Entonces nos está dando un ejemplo para que nosotros no lo hagamos, hermano. Lo que él hace allí, porque es pecado, dice, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, cuando el pecado mora en nosotros, es que andamos en pecado. Entonces, si nosotros hacemos aquello que aborrecemos, es porque hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. Y nosotros mismos estamos en el pecado y podemos hacer cosas que parece que son agradables, pero son desagradables delante de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, cómo hacemos las cosas, porque muchas veces se nos hace fácil creer que andamos bien cuando la palabra de Dios nos está indicando otra cosa. Ahora vamos ahí mismo en Gálatas, capítulo 6, gloria a Dios, versículo del 1 en adelante, ahí vamos a terminar. Dice, otra recomendación, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí entro otra vez. Si nosotros nos queremos pues reprender a alguien, pero también andamos casi en las mismas situaciones del que vamos a reprender, ¿cómo vamos a reprenderlo? Por eso recomienda que nos examinemos a nosotros mismos, a ver cómo andamos. Porque si lo hacemos, nosotros mismos ya estamos en el pecado, ya somos tentados. ¿Por qué?
Porque queremos nosotros evitarle algo a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo o lo peor, o quizás menor, pero es también una ofensa a Dios. Por eso lo dice muy claro, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No espíritu de jactancia, de idolatría, es que yo puedo hacerlo porque yo... Y podríamos dar una expresión de esta manera, es que yo te estoy a ti reprendiendo porque yo estoy bien delante de Dios. Cuidado, ya me estoy envaneciendo. ¿Dónde está el espíritu de mansedumbre? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, gloria a Dios. Así es que nosotros tenemos que perseverar, mis hermanos, hasta el fin. Pero para hacer eso necesitamos que no vivamos en la carne, gloria a Dios. Porque si vivimos en la carne, no, de nada nos sirve andar diciendo uno que andas mal. Porque el que sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Dios. Así es que tenemos, mis hermanos, que someter a prueba nosotros mismos, a ver cómo andamos, porque para hablar de un hermano que está mal, tenemos nosotros que estar seguros que está mal y reprenderlo, pero siempre y cuando nosotros nos sientamos capaces de hacerlo, porque si andamos haciendo lo mismo, no lo podemos hacer. Ahora, el caso del hermano que enseña, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Nosotros, yo por ejemplo, trato de instruir a todos y cada uno de ustedes bajo la ley de Cristo, bajo su palabra, con las Sagradas Escrituras. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no, lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si estamos en el Espíritu, pues vamos a sembrar lo bueno. Pero si andamos en la carne, vamos a sembrar lo malo. ¿Y es lo que vamos a recoger? Lo malo. ¿A usted le gustaría sembrar algo o recibir algo que, por ejemplo, que le fueran a dar una cajita de algo, de mangos, de fruta, de carne o algo? Ay, mira qué bueno, sí. Y al abrirla, ya no sirve. ¿Usted cree que el que se la dio es de buen corazón? Probablemente pensaría, le voy a dar esto a ver cómo reacciona, a ver si se enoja, a ver esto o lo otro, por maldad. Pero si es de buen corazón y hace una buena obra, aquello que le va a dar va a ser bueno. Y usted le va a decir gracias, ¿verdad? Si algo tienen ustedes de agradecimiento, le va a decir gracias. Pero aquel hombre que obró en maldad, ¿qué va a recibir conforme a la palabra? Lo que hizo, sembró en la carne, va a recibir para la carne. Y mire lo que dice, para los que siembra así, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros estamos sembrando en nosotros el pecado, ¿qué vamos a recibir? Corrupción, o sea, muerte. Por eso es muy importante que busquemos la manera de nosotros, de que el Espíritu Santo siempre more en nosotros cuando nosotros vamos a hacer una obra en el nombre de Jesucristo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, fíjese, del Espíritu segará vida eterna. Y ahí te vamos a terminar en el 9. No nos cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Qué hermoso, ¿verdad? Así que, hermanos, hay que vivir de acuerdo al Espíritu. Acuérdense lo que nos recomiendan, no de acuerdo a la carne, porque si actuamos de acuerdo a la carne, obramos de acuerdo a la carne, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cristo no está en nosotros. Necesitamos que Cristo venga y more en nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo pueda motivarnos, pueda activarnos. Es como si nos pusiera unas pilas nuevas. Usted ha visto las lámparas, ya cuando ya las pilitas, ya le prende usted y ya no alumbra nada. Pero le pone usted las pilas allí. ¡Oh, qué bonita luz! Así somos nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Acuérdense que trajimos un mensaje de la luz. Somos luz del mundo. Vamos a alumbrar nuevamente porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos infunde nueva vida, nuevo aliento, nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de querer hacer lo bueno y servirle a Dios de la mejor manera que podamos. Recuerde siempre, mi amado hermano, mi amada hermana, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos motive a hacer las cosas. Si usted siente el deseo de hacer alguna cosa que sabe que no es agradable a Dios, cuidado, porque el Espíritu Santo está allí y lo puede recomendar, le puede decir no lo hagas, pero usted se deja vencer por la carne y puede decir estas palabras, al cabo no tiene nada que ver, es poquito, y lo va a hacer. No hay pecado chiquito, el pecado es pecado, porque dicen, es que es un pecadito chiquito, no es grande. No hay tal cosa, el pecado es pecado y delante de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así es que tengamos mucho, pero mucho cuidado cómo andamos, cómo vivimos, cómo vemos, cómo queremos andar en el mundo, siguiendo al mundo o siguiendo el camino que Cristo nos está enseñando. Yo en lo particular prefiero seguir el camino que Cristo nos está enseñando. Usted imite a Cristo, no a mí. Imite a Cristo y viva una vida agradable delante de Él. Y mire que las bendiciones de allá arriba van a venir sobre usted. Y muchas cosas le serán quitadas de su cuerpo. Las cosas malas que tiene su cuerpo le serán quitadas. ¿Por qué? Porque usted está viviendo la vida de acuerdo a la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo lo motive y lo guíe siempre en el bien, no en el mal, porque lo que siembre, eso va a cegar. Así es que sembremos para el Espíritu, amén. Y no dejemos que el diablo venga y a través de otras personas venga y nos diga, no es cierto, porque mira aquí dice esto, sí, pero también dice esto. Y yo me guío por lo que está escrito. Y no nomás por una sola palabra, porque acuérdense que siempre se los he dicho, por una sola palabra o por una sola letra que le quiten o le agreguen a lo que están hablando, pueden cambiar el significado de las cosas. Tenga mucho cuidado con ello. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para así terminar esta noche con lo que el Señor nos ha mandado. Y gloria a Dios porque nos ha dado un mensaje precioso para que vivamos en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, le damos en esta noche, mi Dios, por su palabra, Señor, que ha sido expuesta. Ahora le ruego, mi Padre, que la misma cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, Padre. Que a cada corazón que está aquí, Padre, el Espíritu Santo lo motive, Señor. Si en algo anda mal, Señor, que nos redarguya, porque yo también puedo andar mal, Señor. Pero que nos redarguya del pecado, Padre, en el momento en que podamos caer, para saber nosotros, Padre, que tenemos un Dios que no puede ser engañado, para saber que por medio de Jesucristo obtenemos lo mejor, porque estamos dejando que el Espíritu Santo sea el que more en nuestras vidas. Y hoy a través de su palabra, mi Padre, le doy gracias, Padre, porque, Señor, a través de la misma palabra, Señor, aprendemos cada día
las maneras en que usted quiere que vivamos. Permita pues que su Espíritu Santo siempre esté presente en nuestras vidas. Que cada uno de los que están aquí, Padre, reciba el Espíritu Santo. Derrámelo, Padre, sobre cada uno de los que estamos presentes, Padre, para que, Señor, así, Padre de la gloria, nos motive siempre a hacer el bien y que cuando quieramos hacer cualquier cosa que no es de su agrado, nos redarguya, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, le doy gracias. Honra, gloria, alabanza y poder sean solamente para usted y mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Voy a